Hola. Hola hermanos, ¿qué tal? Feliz sábado. Feliz inicio de sábado, perdonen la demora. Vamos a orar para iniciar con el tema. Es algo corto, pero está bien interesante. Oremos. Eterno y buen Señor, te damos gracias porque nos permites estar aquí en tu casa, que tu Santo Espíritu nos pueda ayudar, que nuestro corazón se goce en tu presencia y que nos pueda siempre, Señor, permitir adorarte, alabarte, que podamos entregarnos completamente a ti. Perdona nuestras faltas, danos un excelente sábado en comunión contigo, igual en compañía de nuestros hermanos. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, algunos habrán leído el título número 42. ¿Qué creen que signifique? Bueno, coloqué una imagen en el póster y tal vez si lo vieron, tal vez tengan una idea de qué es o quién es. Nadie. Sí, jugador de béisbol. De hecho, bueno, es porque quiero hacer una comparación de su vida. Y bueno, ahí también enseñanzas bíblicas en contraste a lo que él hizo. Ese jugador que ven ahí se llama Jackie Robinson. Bueno, fíjense, lo que él hizo, voy a empezar por el final, por así decirlo, de lo que él fue. Es el único número en las grandes ligas que está retirado. Ningún equipo lo puede usar. Es el único número, el número 42. Aunque hay una fecha conmemorativa, que es el 15 de abril, que se considera en los Estados Unidos el día de Jackie Robinson. Y ese día, bueno, muchos equipos usan el número en honor a él y a lo que hizo, a lo que fue, a lo que le dio, bueno, de cierta manera a la humanidad a través del deporte. Y bueno, él como tal, como verán ahí, es un jugador como cualquier otro de béisbol. No sé si alguno conoce el deporte de béisbol. ¿Sí? ¿No? Bueno, sí, bueno, en España no es tan conocido, pero bueno, es básicamente un deporte que hay 9 innings. Los equipos batean 9 veces por cada lado. Cada uno tiene 3 oportunidades. Y bueno, el pitcher también del equipo contrario tiene que lanzar y buscar sacar a los bateadores del equipo contrario. Ahora, Jackie Robinson debutó el 15 de abril de 1947 y es por eso que se le dio el día conmemorativo a él en honor a su debut. Pero el detalle es ¿por qué? ¿Por qué ese día conmemorativo? Y bueno, antes de ir un poco más allá, dice que ganó el novato del año en su primera temporada y durante sus 10 años de carrera fue elegido 6 veces al Juego de las Estrellas. Ganó la Serie Mundial en 1955 y fue el jugador más valioso de la Liga Nacional en 1949. Y fue ingresado al Salón de la Fama en 1962. Ahora, ¿por qué Jackie Robinson es un personaje importante? ¿Por qué creen ustedes? ¿Qué creen que hizo que fue fuera de serie en comparación a otros jugadores que hay? Porque en la actualidad hay jugadores buenos. Hay jugadores que ya se han retirado, que también han sido buenos y han dejado marca en el béisbol por sus números, por las cosas que hicieron, por las cosas que aportaron a sus equipos. Pero fíjense que en el tiempo que Jackie Robinson bueno, empezó a ser un beisbolista profesional, habían problemas en Estados Unidos, problemas raciales. Y en ese tiempo, existían, por así decirlo, 2 ligas. Se llamaba Ligas Negras, que solo podían participar los jugadores afroamericanos, y había una liga que solo participaban las personas de tez blanca. ¿Qué fue lo que pasó aquí? El presidente Branch Rickey, se llama, que era el presidente de ese tiempo de los Brooklyn Dodgers, que en la actualidad se llaman Los Ángeles Dodgers, que son los actuales campeones, bueno, ya que la Serie Mundial terminó hace poco. En ese tiempo él es quien le da la oportunidad y habla con él. De hecho, hay una película, se llama El Número 42,
la pueden ver, es una película bibliográfica de él, y bueno, de cómo él venció este tema. Resulta que, bueno, el presidente le da la oportunidad, obviamente por ser un beisbolista bueno, y le dice que, bueno, lamentablemente vas a tener que soportar muchas cosas, porque al llegar al equipo directamente, la mayoría, bueno, todos, eran personas blancas. Y de hecho, en un principio, sus mismos compañeros lo trataban mal, lo culpaban de muchas cosas. El equipo contrario buscaba siempre golpearlo con la pelota o tenerlo fuera de base por el mismo tema del tema racial. Bueno, ahí pueden ver una de las imágenes. Creo que hay otra donde sale con el presidente, bueno, cuando lo firma. Ahí, el presidente cuando firma a Jackie Robinson. ¿Y por qué? Bueno, lo traje en esta predicación, porque se trata de cómo podemos marcar la diferencia en esta vida, en el deporte. Como lo decía, en honor a lo que él hizo, la MLB retiró el número 42. Completamente fue porque pienso que habrá sido mucho peor, pero sí ejemplifica pues parte de lo que él vivió. Y no solo eso, sino el esfuerzo que hay que tener, la disciplina, porque cuando el presidente lo contrata, le dice que, bueno, mira, vas a tener que aguantar muchas cosas y no reaccionar ante insultos, ante xenofobias, y en parte es lo que él buscó no hacer. Ahora, cuando lo comparamos con el aspecto espiritual, me gustaría que vayamos a Segunda de Reyes 5, el versículo 2. Cuando lo tenga, dicen amén. Segunda de Reyes 5, versículo 2. Amén. Dice, de Siria habían salido cuadrillas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha que estaba sirviendo a la esposa de Naamán. Ella dijo a su señora, si mi señor rogase al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Naamán fue al rey, Naamán fue al rey y le contó lo que había dicho la muchacha de Israel. El rey de Siria dijo a Naamán, ve y yo enviaré una carta al rey de Israel, y él fue llevando 10 talentos de plata. Aquí vemos una historia que ya conocemos, que es la historia de Naamán. Y lo que quiero, bueno, hacer el contraste con la historia, bueno, de Jackie Robinson y de nuestra parte como cristianos, es cuando marcamos la diferencia. Si bien Dios hace el resto de las cosas, pero nos pide que nosotros hagamos esa parte humana. Y aquí vemos que no, si bien no menciona qué jovencita es o qué muchacha es, pero dice que ella qué hizo. Dice que lo aconsejó que fuese a ver a un profeta que estaba en su tierra. Imagínense ser prácticamente esclavo en un lugar desconocido. ¿Qué persona que lo tiene esclavo en un lugar quiere ayudar a las personas que están ahí mismo con ella? ¿Quién? Complicado, ¿no? Que si a ti te tienen en una casa o en un lugar obligado, tú busques ayudar a las personas que básicamente te tienen ahí. Y entonces ella viene y le ofrece la ayuda, y ya sabemos cómo terminó. Naamán terminó yendo a Eliseo, si no mal recuerdo, y le pide, bueno, que se introduzca en el río 7 veces, y ocurre
eh, el milagro y se sana de la lepra. También podemos leer, vamos a Segunda de Crónicas 34, versículo del 3 al 6. Segunda de Crónicas 34, versículo. Cuando lo tengan, dicen amén y leo. Dice así: a los 8 años de su reinado, siendo aún un muchacho, empezó a buscar al Dios de David, su padre. Y a los 12 años empezó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, postes hidroláticos, esculturas e imágenes de fundición. Derribaron ante él los altares de los Baales e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban encima. Despedazó también los postes idolátricos, las esculturas y las estatuas de fundición, las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que le habían ofrecido sacrificios. Aquí hablamos del rey Josías. Fíjense, Josías con apenas 8 años empezó a hacer todo esto debido a que, bueno, en Israel en ese tiempo muchos reyes no hicieron lo correcto delante de los ojos de Dios, y de hecho su padre tampoco lo hizo. Y Josías viene y marca la diferencia siendo solo un niño. Y a veces nosotros creemos que las cosas que hacemos a diario no marcan la diferencia. Por ejemplo, el tener un vecino en casa al cual le compartimos un libro de la iglesia o le damos alguna palabra de aliento. Ese tipo de cosas marcan la diferencia y a veces pues no la vemos. Y continuamos, vamos a ver en el libro de Daniel 1, versículo 8. Amén. Daniel 1, versículo 8 dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida ni con el vino del rey. Por eso pidió al jefe de los eunucos permiso para no contaminarse. Y luego leemos en el versículo 15 de ese mismo capítulo: al cabo de los 10 días, el rostro de ellos se veía mejor y más nutrido que el de los otros jóvenes que comían de la comida del rey. Ahora nos damos cuenta cómo las pequeñas cosas o las pequeñas diferencias marcan directamente. Fíjense que, bueno, Daniel y sus amigos se mantuvieron firmes en obedecer a lo que Dios había dado, aquella alimentación que Dios había proveído y que había dicho que se debía hacer. Los amigos decidieron, y Daniel, pues seguir el mandato de Dios y ser fieles. Y vemos cómo luego de que, al cabo de 10 días, dice que sus semblantes, el rostro, estaba mucho mejor. Y eso es porque, bueno, cuando somos obedientes al Señor, realmente se ve la diferencia entre las cosas que se deben hacer correctamente y las que no. Y ahí mismo en el libro de Daniel, vamos al capítulo 3, del versículo 16 hasta el 18. Amén. Dice: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor: acerca de esto no necesitamos responderte. Nuestro Dios, a quien honramos, puede librarnos del horno de fuego, y de tu mano nos librará. Y aunque no nos librara, sepas que no adoraremos a tu Dios,
ni la estatua que has levantado. Amén. Aquí vemos cómo los amigos de Daniel nuevamente pues se mantienen firmes, se mantienen honrando a Dios, alabándole y dando a entender que bueno, que ellos no se van a postrar ante la estatua. Y ahora algo, lo que me parece interesante, que bueno, hace un tiempo de verdad que no me había fijado de esto y digo, oye, es increíble ver que seguimos al siguiente capítulo, quien escribe no es Daniel, ni ninguno de los amigos. ¿Quién escribe? Nabucodonosor, escribiendo un capítulo de la Biblia y hablando de lo que fue su conversión. Entonces, lo que les decía, cuando marcamos la diferencia, cuando hacemos eso que puede ser muy pequeño, realmente trae consecuencias grandiosas, porque si leemos en el capítulo 4, solamente el versículo 2 y 3, dice así: conviene que yo publique las señales y milagros que el Altísimo Dios ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino es reino eterno y su dominio de generación en generación. Imagínense un rey que hace un capítulo ya había erigido una estatua y había mandado a todos que adoraran. Luego en el siguiente capítulo cambió de opinión. Resulta que ahora, bueno, alaba a ese Dios y lo reconoce como el Dios eterno. Y es cuando vemos que como cristianos debemos siempre hacer las pequeñas cosas, ser amables con los demás, dar un libro a aquel que se nos acerca, poder dar testimonio de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y solamente con pequeños gestos, como los vemos aquí, como los vemos que lo hizo esta muchacha con Naamán, como vemos que lo hizo el rey Josías, como vemos como Daniel y sus amigos también marcaron diferencias, demostrando quién es Dios y cómo eso obtuvo una consecuencia buena. Y vamos a otro ejemplo más, en Juan 6, versículo 9. Juan 6, versículo 9. Seguro algunos ya más o menos saben sobre qué. ¿Listo? Amén. 6:9 dice: uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tantos? Ve la pregunta que hay al final. Dice, ¿pero qué es esto para tantos? Como si fuese cualquier cosa. El detalle es que lo poco que sea en las manos de Jesús, pues eso puede multiplicarse. Y es lo que ocurre en este momento. Y vemos como un muchacho, ni siquiera fueron los discípulos, ni siquiera fueron los apóstoles, ni siquiera fue un seguidor de Jesús. Un simple muchacho que vino y dijo, mira, tengo a disposición estos panes y estos peces. Y eso permitió que Jesús pudiera obrar un milagro mayor. Es decir, nuevamente, a través de este niño vemos cómo con un pequeño gesto podemos hacer algo, se puede convertir en algo grande. Y el siguiente, que solamente lo voy a mencionar porque bueno, ya conocemos parte de su historia, es José. José en Egipto. ¿Qué hizo José en Egipto? Nada, ¿verdad? Solamente administrar la comida prácticamente por bastante tiempo, y gracias a lo que hizo, su familia se salvó y muchos pueblos adyacentes a Egipto también se salvaron debido a lo que José hizo ahí. Es decir, José fue y marcó la diferencia, demostró quién es el Dios Todopoderoso, y pese a las tantas circunstancias por las que pasó, se mantuvo fiel. Porque tal vez cualquiera en la posición de José hubiese dicho, estoy lejos de mi tierra, ¿quién me va a ver? ¿Quién me va a decir algo? Pues no, José sabía que a quien servía era Dios, y Dios sí lo podía ver, y Dios sabía qué acciones y qué pensamientos tenía. Pero José decidió mantenerse firme, decidió ser fiel a Dios, decidió marcar la diferencia, y qué gran diferencia marcó lo que José hizo.
¿Qué diferencia marca cuando un verdadero hijo de Dios busca hacer las cosas bien? ¿Cómo se ven las consecuencias en el trabajo, en distintos aspectos? Y ahora, bueno, vamos a buscar el mayor ejemplo que todos tenemos. Vamos a abrir Lucas 6, versículo 27 al 28. Lucas 6, versículo 27 y 28. Pero a vosotros os digo, pero a vosotros que oís digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Y vemos Jesús, quien menciona que, bueno, que de qué vale amar solamente a aquellos que nos aman. Y qué difícil puede ser eso que Jesús nos está mandando. A amar a aquellos pues, que nos tratan mal, que tal vez el jefe en el trabajo que nos pide, bueno, tienes que quedarte más tiempo y queremos ir a casa. Y a veces es tan difícil, ¿no? Poder amar a aquellos que nos tratan mal, que no nos ofrecen de cierta manera un beneficio personal, o aquellos que simplemente pues deciden insultarnos. Pero Jesús ahí está dando un ejemplo de vida, está marcando la diferencia, porque cuando el pueblo recibe esto que Jesús le dice, todos se sorprendieron, porque probablemente muchos solamente amaban a aquellos a la familia, a los amigos, a los que estaban cercanos, y no a aquellos por los cuales pasaban un sufrimiento. Por ejemplo, en ese tiempo en Israel el pueblo romano pues los hostigaba y los trataba mal. Y ahora vamos a leer Lucas 10. Lucas 10, que está un poquito más adelante. Versículo 30. Sí, Lucas 10, versículo 30, no lo vamos a leer porque, bueno, ya conocemos parte de la historia, pero para tener la referencia, ahí habla del buen samaritano. Aquí Jesús nuevamente trae a colación algo que iba a chocar un poco con los judíos, ya que ellos tenían ciertas diferencias con los samaritanos, y pone aquí en este ejemplo, pone que un samaritano hizo una buena acción. Entonces al final la respuesta, luego que desfilan todos los que pasaron y no ayudaron, y solamente aquel samaritano fue el único que se acercó y llevó y atendió a aquella persona y hasta pagó por lo que atendieran a esta persona. Entonces vemos cómo Jesús nuevamente busca darnos eso a nosotros para que nosotros podamos ser diferentes al resto y poder siempre marcar. Y bueno, ya para ir finalizando, vamos a leer Primera de Pedro 2, versículo 24 y 25. Primera de Pedro 2, versículo 24 y 25. Y dice así: Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros podamos morir a los pecados y vivir a la justicia. Porque por sus heridas fuisteis sanados, porque, porque erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto a vuestro pastor y guardián. Amén. Creo que la mayor diferencia que Jesús pudo marcar fue eso.
fue morir por cada uno de nosotros en la cruz, para que nosotros podamos seguirlo a Él y podamos ser personas diferentes. Podamos ser personas que, así como en un principio hablaba de Jackie Robinson, quien, bueno, también aguantó ciertas cosas como ser humano, para poder abrirle paso, porque gracias a lo que él hizo, le abrió paso a que otros jugadores, tanto jugadores afroamericanos como jugadores latinos, pudieran también integrarse al béisbol de las grandes ligas. Es decir, cuando nosotros hacemos esas pequeñas cosas, que como dije, por más que sean pequeñas, pueden marcar la diferencia para abrir puertas a cosas grandiosas que el Señor puede seguir instruyéndonos y así podamos ser diferentes. Como dije, así que bueno, recordemos a cada uno de estos personajes que marcaron la diferencia, tanto como a través de pequeñas acciones o grandes, tanto bueno para nuestra familia, el vecino, el compañero de trabajo, o aquellas personas con las cuales nos rodeamos, y podemos hacer eso diferente, darles una palabra de aliento, poder hablarles de Jesús, que ellos puedan ver también nuestro comportamiento día a día, que somos personas que no estamos en fiesta, que no estamos haciendo cosas que no agradan a Dios. Ellos se van a dar cuenta de que esta persona es diferente porque lo es, y buscarán muchas veces acercarse a nosotros también poder hablarles de ese Jesús que en la cruz, en un madero, marcó la diferencia para la humanidad, y que la humanidad en este momento tiene la oportunidad de acercarse a Él. Y aunque los tiempos cada vez son más complicados, aún hay tiempo. Hay tiempo para nosotros predicar, poder llevar el Evangelio y dar a ese Jesús que marcó la diferencia en la cruz. Y que nuestras acciones puedan impactar a los demás a través del Evangelio, a través de nuestra vida. Y bueno, que Dios nos pueda bendecir y nos pueda ayudar a ser esa persona que busque a otro y busque ayudar, busque marcar la diferencia. Amén. Dios nos bendiga en este sábado. Vamos a escuchar el himno final para luego terminar con una oración. A ver. El himno es el 269. Prefiero su gracia, riqueza sin fin, a casas y tierras, prefiérole a él, será de mi alma fuerte paladín, antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar. Prefiero a mi Cristo, sublime don, cual el mundo no ha de dar. No quiero el aplauso del mundo falaz,
seguir antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar. Prefiero a mi Cristo, sublime don, cual el mundo no ha de dar. Más bello que el lirio en su níveo blancor, mi Cristo es más dulce aún que la miel. Su paz a mi alma dará el Señor. Yo quiero que Cristo me conserve fiel antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar. Prefiero a mi Cristo, sublime don, cual el mundo no ha de dar. Amén. Oremos. Buen Dios y Señor Todopoderoso, te damos las gracias porque pudimos estar aquí, Señor. Ayúdanos a marcar la diferencia como cristianos, a poder dar testimonio, Señor, poder mostrar a otros el inmenso amor, poder mostrar a otro que te sacrificaste por cada uno de nosotros y que quieres que vayamos, nos acerquemos a ti, Señor. Permite poder ser de bendición para otras personas, poder llevar tu palabra, poder ayudar a aquel que lo necesite, que está pasando por alguna situación, que podamos ser canales de bendiciones, Señor, para otras personas, para que ellos también puedan acercarse a ti y poder mostrar el inmenso amor, poder mostrar tus maravillas a cada una de esas personas que están allá afuera y que te necesitan, Señor. Te damos las gracias por este inicio de sábado, que en algunas horas podamos volver a continuar alabándote y adorándote, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.